cuando tú tienes un contacto sexual con alguien, son 7 años que esa energía queda en ti. Pensamos que la única manera de tener un orgasmo es genital y es en un encuentro sexual, y no es así. Obviamente tengo que tener en cuenta de cómo le hablo a un niño de 5 años o de 3 años y cómo le voy a hablar al adolescente y cómo le voy a hablar a ese joven de su sexualidad. Y tú puedes tener sueños vívidos, muy lúcidos, y puedes interactuar. Y hay una frase que a mí me encanta y dice: el tantra es la gran muerte a lo que no soy. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. Estamos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y el día de hoy me siento muy contento porque conocí a una persona especial. Por eso te invitamos al podcast. El equipo hizo su trabajo y quiero presentar a Tatiana Jarabat, ¿os habéis dicho? Jarabat. Pues miren, ¿quién es Tatiana? Hoy tenemos una mujer extraordinaria, originaria de Colombia y que actualmente radica en México. La Ciudad de México. Ok. Promotora de la ciencia tantra, y que de eso quiero que nos platiques el día de hoy. Ciencia tántrica. Ciencia tántrica. Así Ok. Directora general de Jarabat Holistic. Tantriana. Tantriana. By Jarabat. Ok. Y autora del capítulo de la edición de Trascendencia Espiritual de Líderes que Inspiran, que es la razón por la cual hoy nos encontramos aquí, ¿cierto? Bienvenida, Tatiana, a nuestro podcast de Mentes Excepcionales. ¿Cómo estás? Muy bien. Y de verdad, qué honor haber recibido esta invitación así de sorpresa. ¿Tienes una invitación? Sí, oye, la verdad que, bueno, agradezco a todo el equipo porque hicieron el trabajo muy rápido. Imagínate, son más de 180 speakers en Líderes que Inspiran, y seleccionamos así al rápido a los que podrían subirse al podcast. Es que todos son muy talentosos. Todos son muy talentosos. Entonces, pues bienvenida a este podcast, y vamos a entrar directamente en la materia. Vamos con todo. Dime, ¿de qué es la ciencia tántrica? Bueno, primero que todo, ciencia tántrica o tantra como tal no tiene nada que ver con el sexo tántrico. Ok. No es el libro del Kama Sutra. Ok. Es muy interesante. Pensé que íbamos a... ¿Por qué? No. Ese libro no lo trajimos hoy. Quizás en otro podcast vamos a hablar del libro y las posiciones. No es eso. ¿De qué viene el Tantra? Tantra llega por primera vez en el siglo VII, justamente en un templo de la India, y se reconoce la ciencia, pero es hasta el siglo XI donde realmente se empieza a dar a conocer. Entonces la historia va en que estaba Shiva. Shiva es esta energía masculina, esta parte masculina, y llega Shakti a preguntarle. Shakti, que es la energía femenina. Entonces, ¿cómo se podrían integrar? Entonces, a ver, Shakti, energía femenina, y energía Shiva es energía masculina. Entonces se integran. Se integraron. Ajá, y viene Parvati. Entonces, por eso Parvati es una deidad que tiene energía femenina y energía masculina. Órale. O sea, como que, híbrida. Exacto. Híbrido. Es un híbrido. Y todos somos eso, todos somos un híbrido, porque el origen de nuestra humanidad, como yo soy ser humano, y un ser humano en el que necesité ese óvulo de mi madre, que es mi energía femenina, y ese esperma de mi padre, que es energía masculina. Y el universo tuvo un momento que se uniera y creara este cuerpo físico. Y mi cuerpo físico me define en un sexo, porque nazco o con una vulva, vagina, nazco con un pene, testículos y demás, y esto me define en un cuerpo físico, ¿no? Pero espiritualmente soy energía femenina y masculina. Y eso es Tantra. Que eso somos todos. Eso somos todos los seres humanos.
todos los seres humanos somos energía femenina y masculina. Platícame un poquito más de eso. ¿Y en qué podemos aprovechar la Sí, energía? ¿cómo? Eso es Exacto. lo más interesante. A ver, platícame. Porque nos han vendido socialmente que como seres humanos nuestra sexualidad es simplemente, si nosotros nos integramos sexualmente, es para crear otro ser humano, y las mujeres en este caso estamos para gestar otro ser humano, ¿no? Y el hombre entonces pone esta semilla a ser parte de esa creatividad, de ese nuevo ser humano. Pero ¿qué hacemos quienes como seres humanos no deseamos traer otro ser humano a este plano, ¿no? Ajá. Porque hay quienes elegimos, hay quienes el universo nos elige, sino que elegimos parir un proyecto, elegimos parir nuestra marca personal. Entonces imagínate que tú pones... A ver, parimos, elegir, escuché bien. Parimos. Parimos, elegir Parimos, la marca personal. gestamos nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, Ok. y parimos nuestro emprendimiento, nuestra marca personal. Y hombres y mujeres parimos energéticamente. No estoy hablando de lo físico porque todo es energético. Ok, energético. Entonces, hablamos de que es una semilla vital. Entonces, la semilla vital del hombre es ese esperma, que era un espermocito, necesitó 72 días para convertirse en esperma. ¿Por qué 72 días? Porque es el proceso, natural. el proceso natural que requiere en tus testículos para formarse. Ok. Y es esa semilla vital. Entonces imagínate que tú esa semilla, como hombre, la usas, esa energía, para no crear otra vida, sino crear tu proyecto. Eso que quieres, eso que deseas, esa marca personal. Y como mujer, entonces, este óvulo que me tardó un ciclo de 28 días, lo uso también para gestar mi marca personal. Ok. Entonces, eso hace parte de la gestación. Sí. Pero también vamos a la parte de la comunicación. Yo cómo me puedo comunicar, cómo puedo interactuar, cómo puedo socializar con mi entorno Ok. a través del tantra. ¿Y cómo podemos usar ambas energías? Esa es la pregunta. ¿Y Esa es la gran se pregunta. puede elegir usar ambas? No eliges, tienes que usar ambas porque no puedes renunciar a ninguna de las dos. Ah, ok. Es reconocerla en este cuerpo físico, en ese cuerpo físico, tus dos energías. ¿Por Ok. qué? Porque la energía femenina es la energía de la sutileza, ¿Las energías de qué, perdón? de la sutileza. De la sutileza. Ok. Porque la mujer es más sutil, es más suave, es más analítica. Ok. Y la energía masculina es más razonable, es más lineal. Las mujeres ciclamos con la luna, los hombres con el sol. Entonces, al amanecer hay meditaciones que hacemos, practicamos. Entonces, si yo me recargo en la mañana con la energía del sol, estoy activando en mí mi energía masculina, pero la integro con mi feminidad. ¿Cómo es eso? Platícame un poquito más de eso. ¿Cómo es eso? El sol se identifica con la energía masculina. Los hombres son solares, las mujeres somos lunares. ¿Cómo decidieron eso? Digo, pudo haber sido la luna, ¿no? Claro, Pero ¿cómo llegaron a eso? A puede haber sido así. Porque las mujeres ciclamos. Nosotros somos seres humanos cíclicos, en constante movimiento. Ok. Nuestras células tienen constante movimiento, constante renovación. Y las mujeres, por eso, ciclamos con la luna. Por eso es nuestro ciclo lunar, que es el que precisamente nos lleva a una etapa menstrual, preovulatoria, ovulatoria, premenstrual. Es lo que nosotros tenemos como un ciclo Es lo que en conocemos como un mujeres. ciclo. Ajá. Y en los hombres se cicla con el sol y están más conectados con las estaciones del año. Y esto, bueno, ok.
Y esto de las energías, ¿cómo nos ayuda o cómo podemos potencializar? Ahí va, A ver. ahí va lo interesante A de ver, todo platícame. esto. Porque si nosotros como seres humanos conocemos de esta ciencia, y se dice que es una ciencia que requiere muchísima disciplina, y la práctica va en meditaciones, obviamente, va en reconocerte y va en no negarte a ella. ¿Por qué? Porque como hombre, entonces, por ejemplo, hay mucho, no, es que como soy hombre, entonces no puedo ser tan delicado, entonces no puedo irme, ¿cómo es? Ay, tanta esa delicadeza, por ejemplo, con algo, tengo que ser más rudo, ¿no? Es lo que la sociedad te ha vendido. O sea, por eso algunas personas, me incluyo, somos más delicados en cuidarnos más Exacto. o en Y, verse bien. y es tu energía. Tiene que ver con nuestro lado de feminidad. Es tu energía femenina. Okay. Y no te debes negar a ella, porque o sea, a mí me gusta arreglarme las uñas, a mí me gusta cortarme el pelo, y si quiero ir a la barbería, tú sigues siendo hombre, pero estás enfocando tu energía femenina. Por ejemplo, dices tu casa, y conozco hombres así, hombres que dicen, en mi casa yo soy el que contrato a la decoradora, y entonces yo quiero la lámpara así, yo quiero la cortina así. Y eso es normal. Eso es absolutamente. El tantra, mira, tiene algo muy bonito, y es que no anda calificando esto es bueno o esto es malo. El tantra es sé tú. Sé tú, y hay una frase que a mí me encanta y dice, el tantra es la gran muerte a lo que no soy. El tantra es la gran muerte. A lo que no soy, a lo que no me defino. ¿Y qué es lo que no soy? A esa lista que de pronto te pusieron en algún momento y te dijeron, es que tú tienes que nacer, tienes que crecer, y tú eres hombre, entonces los hombres se portan así, entonces tú eres mujer, te portas así, y así vas creciendo. Pero cuando llegas un momento en que te despiertas dentro de esta ciencia, tú dices, realmente, esto es lo que esto que me dijeron que tengo que ser, es lo que quiero, es lo que deseo, es lo que soy. Entonces, mueres a esa versión o vas muriendo a esa versión que no eres. Pero ¿cómo identificas eso? ¿Cómo identificas eso? Escucha. ¿Y cómo inicias en ese tema del... Escuchándote tú y no el entorno de lo que dice que tienes que ser. Porque el entorno te puede decir, tú eres hombre y tienes que ser así. Okay. Pero llega un momento en que dices, sí, yo tengo que, pero esto no es lo que quiero. Oye, ¿y cómo ayudas a las personas? Es una renuncia. Es una renuncia. Es un renunciar a eso. ¿Y cómo ayudo a las personas? Precisamente en ese camino de la meditación. Y la meditación es encontrarse en esa energía femenina y masculina. Okay. A través de la respiración. Oye, ¿tú crees que nos condicionan de niños ciertos comportamientos? ¿Tú qué opinas de eso? Totalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia es el primer castrante de muchas cosas. A ver. Oye, la religión. ¿Por qué? ¿Por qué? La religión. Agarro la de esta, la tiro ahí y digo, a ver por qué. La religión es la primera. Mira, en el tantra las mujeres somos las que iniciamos a los hombres y nosotros como mujeres tenemos una gran responsabilidad, y es precisamente esa parte de traer otro ser humano a este plano. Okay. Es una gran responsabilidad. Okay. Y entre la religión está el hecho de que te digan, es que si tú vas a interactuar sexualmente con alguien es porque te vas a reproducir, ¿no? Y si no, entonces el placer, y ese placer entonces no puede ser un placer contigo mismo porque estás pecando. Y ese placer no puede ser, entonces, si tú tienes una pareja y entonces si no estás casado y entonces si no esto, entonces te empiezan a vender esas ideas, ¿no? Y esos patrones. Okay. Y la primera sexualidad que tenemos que vivir es con nosotros mismos. Imagínate, cuando nosotros estamos en gestación, en el útero, tenemos nuestros primeros orgasmos y nuestra primera estimulación.
siendo feto, Siendo feto. siendo fetos. La primera estimulación viene en nuestra gestación. Ok. Entonces empiezan en esta etapa de no te toques ahí, no te mires ahí. Y ni siquiera si ahí le dan el nombre que es. Porque tú tienes un pene, tienes unos testículos. Yo tengo una vulva, tengo una vagina, un canal vaginal. Como que la gente, sí, tiene ese Entonces, estigma, ¿no? ese estigma, Ujú, ese tabú, sí. es decirles, no te toques. ¿Pero por qué no me voy a ¿Por qué no? tocar? Porque es mi cuerpo. O por ejemplo, yo he visto muchas familias o mamás que cuando están los niños chicos están en una escena en la televisión y le tapan los ojos. Le tapan los O ojos. sea, ¿eso está mal? Pero ¿por qué le vas a tapar algo que hace parte de nuestro origen? Nuestro origen viene de un encuentro sexual. Bueno, hay otros métodos que de repente hay Hoy que en día. usar, ¿no? Sí, claro. Platícame más de eso. ¿Cómo inicia uno en Pero, el tantra? pero el método de la naturaleza en los animales, porque nosotros somos un animal consciente, pero somos parte de un ecosistema animal. Somos un animal también. Entonces, si nos negamos a ese momento perfecto que el universo te da un propósito individual que está dentro de un propósito colectivo. Y si te lo niegas, Ok, oye, a ver, otra pregunta para los padres, ¿verdad? eso me encanta. ¿Desde qué edad es bueno que los niños se autoconozcan? Mira, el niño por instinto, desde que están bebés, hay un estímulo. Ellos empiezan a hacer un control de esfínteres. Y por eso justamente su pipí y su popó, ellos están teniendo una estimulación en sus esfínteres. Ok. Entonces, es su primera estimulación. Pero tú, conociendo esta ciencia, ¿cuál sería la edad para autoconocerse? Hay que hablarles. O sea, obviamente tengo que tener en cuenta de cómo le hablo a un niño de 5 años o de 3 años y cómo le voy a hablar al preadolescente de 10 años Ok, a ver. y cómo le voy a hablar al adolescente y cómo le voy a hablar a ese joven de su sexualidad. Ok, ¿cómo le hablas a un niño de 3, 5 y 12 años de su sexualidad? Porque ha de ser diferente y cómo se lo hablas ya a un adolescente. Platícanos Es eso. muy diferente. Primero, yo creo que somos responsables como sociedad y yo creo que el círculo más cercano a este niño, que son padres, tíos, abuelos, son los responsables de esto. Y llamarlo por su nombre. Y también el respeto, porque mi cuerpo es sagrado. Entonces, por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy común y digo, porque si llega ese niño, esta niña a un lugar y quiere saludar a alguien y dice, no quiero que me dé un beso, no quiero que me abrace esta persona, no seas grosero, no seas grosera, saluda. Exacto, nos obligan a veces, ¿no? Te obligan. ¿Por qué le obligas? Porque un niño te está diciendo, no quiero que esa persona me abrace, no quiero que esa persona... Está poniendo un límite, se está cuidando su cuerpo que es sagrado. Y si tú lo regañas y le dices, no, no seas grosero, entonces si alguien viene con una mala intención y toca a este niño y a esta niña y no ha puesto ese límite, entonces vienen las situaciones de abuso. Okay. Pero Entonces bueno, es bien importante eso, respetar ese límite. Los límites es un punto, pero bueno, a ver, ¿cómo le dices a un niño de 5 años como padre? ¿Cuál sería el tip que tú que le darías? Claro, tu cuerpo es sagrado. Tu cuerpo sagrado. Tu cuerpo es sagrado y nadie que tú no quieras tiene derecho a tocar. Tus ¿Pero padres cómo son... dices eso a los 5 años? Mira, cuando somos claros, cuando somos honestos en la comunicación, porque es un tema de comunicación y de cómo lo uso y de cómo voy creando y construyendo esa confianza con mis hijos, eso es lo que me permite a mí evitar estas situaciones. Y sobre todo, dejar ese tabú del ahí. No, ese ahí tiene un nombre. Ok.
Entonces el tema es el nombre. Sí, o sea, se llama vulva, eso se llama penes, O sea, el tip nombre. que le das tú a los padres es hablar con claridad Con claridad. las cosas como son. Como son. Y a un niño que ya, por ejemplo, 12, 15, 17, que ya sabes y ya estás consciente y que dices, a ver, esta colombiana llama la atención. ¿No? ¿A poco no? Ese es un tema. No, porque sí, los chavos son así. Claro. ¿Y cómo lo Están sus manejas? hormonas, está su deseo de explorar, Ajá, está su deseo de conocer, su deseo Sí. de sentir. Obviamente, tu cuerpo es sagrado. sí, Tú tienes una semilla que es sagrada. sí. Realmente, ¿dónde quieres entrar a depositar esta semilla? ¿A qué emociones te estás enfrentando? ¿Qué pasa? Se llama una tontería. Güey. Oye, me llama mucho la atención esta parte que dices y que creo que es importante de cuidar la semilla, donde entras, de cuidarte, ¿no? Así Pero es. ¿qué pasa o qué ha pasado en todo ese tiempo? Hablo de generaciones pasadas De toda y la hoy en vida, día, de toda la vida. que el tema de la sexualidad, o sea, el tema de cuando las relaciones sexuales, que hoy en día ya no es como antes, es mucho más abierto Es abierto. y es más, hoy te gusta alguien y te dicen, dátela, ¿no? Y dale, y así, ¿cómo afecta ese tema? Sí y no. Sí y no. Bueno, ok. Sí y no, y me encanta. Y yo voy a preguntar eso, antes Me de terminar la encanta. pregunta. ¿Cómo Me afecta a encanta. las generaciones? O Me nuevas? encanta, me encanta. Vuelvo y te digo, el Tantra no estamos buscando, o no está buscando, clasificar algo como bueno y como malo. Porque incluso en Tantra no se cuestiona si tu preferencia sexual, eres hombre y te gustan los hombres, o eres mujer y te gustan las mujeres, si de pronto a ti te gustan los tríos, si de pronto te gustan los swingers. No cuestiona eso. El Tantra no está para cuestionar. Está más bien para crear conciencia. Y la conciencia está en que nosotros tenemos una parte sexual, tenemos unos órganos sexuales que están justamente albergados en en las mujeres. Entonces está el útero, están los ovarios, están las trompas, y toda esta parte que obviamente conecta con mis senos y demás. Y en el hombre igual, en el hombre está su pene, están sus testículos, está su próstata, está todas sus hormonas, ¿no? Esto genera, vuelvo a lo mismo, generamos vida con un óvulo y con el esperma. Sí. Entonces, dentro del Tantra, justamente de las prácticas que hay es la inyaculación. ¿Por qué la inyaculación? Porque yo esa energía que tengo en ese líquido que genera vida, me voy a generar vida a mí. Okay. Las mujeres inyaculamos ya por default. O sea, ahorita está muy de moda la eyaculación femenina y todo, y sobre todo la pornografía, y esto ha tergiversado muchas cosas, ¿no? Entonces muchos hombres, ay no, sí, o sea, no se trata de cuánto retengo como hombre esta eyaculación como tal, sino dónde voy a invertir esta energía que es con la que la naturaleza ha puesto para que yo cree otro ser humano. Entonces, esta energía, ¿cómo la puedo invertir precisamente en darme energía a mí mismo? En esa creatividad en mí misma, en mí mismo. Y ay, que de repente conocí a alguien y ay, sí, y se me antojó. ¿Que lo quieres hacer? Hazlo. Pero ten la conciencia de que cuando tú tienes un contacto sexual con alguien, son 7 años que esa energía queda en ti. Ok, muy bien. Eso llamaba la atención y era la pregunta, ¿no? Son 7 años. ¿Por qué 7 años? ¿Y por qué 7 años? Pues así está definido, son 7 años. Regularmente se mide como 7 generaciones, tenemos 7 chakras,
que son los que más nos recalcan. O sea, realmente chakras tenemos 114. 114 chakras. Pero siempre como que los que más, los 7 chakras. Entonces yo diría, vinculamos estos 7 a eso. Ok. ¿De Oye, qué a manera ver, lo cuido? ¿y cómo es eso? Platícame un poco. ¿Te afecta en tus relaciones futuras? Si tú no sabes canalizar Porque esas emociones que quedaron en ti, Ajá. porque por eso es importante reconocer qué emoción, cuando interactúo y tengo un contacto sexual con alguien, qué emociones son mías y cuáles quedan en mí que no me pertenecen. Además que nosotros traemos una información también genética, ¿no? Ese óvulo, que soy yo, estuvo en el vientre de mi abuela, mi bisabuela, formándose. Entonces, todas esas emociones que vivieron ellas, yo también las viví, de alguna manera las viví y las fui trayendo. Entonces, muchas veces tenemos emociones y situaciones que no me pertenecen a mí en este momento, sino que son generaciones atrás que no han procesado alguna emoción o alguna situación. Igual en el caso de los hombres. Entonces, es esa emoción. ¿Y cómo puedo sanar esas energías? Identificándolas a través de procesos de infinitas terapias holísticas. Terapias holísticas hay muchas, hay terapias de biodescodificación, hay terapias de regresión, hay terapias, el mismo tantra, el mismo taoísmo. ¿El taurismo qué es? El taoísmo también hace parte, mira, el tantra es más como hacia la parte de India, entonces por eso se identifica con Shiva y con Shakti. Y hacia la parte de Japón es el yin y el yang. Ok. Es lo mismo, es energía femenina y masculina, Ok. pero es lo mismo. Y nos enfocamos en todos los órganos. Porque, por ejemplo, el pene del hombre, su glande es el segundo corazón. Ay, ¿oíste eso? A ver, repite. Y realmente pulsa. ¿Puedes repetir eso, por favor? El glande en el hombre es un segundo corazón. Por eso tú sientes que pulsa. Y en la mujer nuestro útero pulsa. Y es un segundo corazón. Entonces, sí es real que el hombre piensa, siente con el Siente, pene. siente. ¿Sí? Siente ¿Cómo? porque está su segundo corazón ahí. Pero ¿cómo? O sea, es que no entiendo eso. ¿Cómo es eso? O sea, no solamente te enamoras, o sea, para enamorarte, involucras muchas cosas. O sea, realmente, te digo, en la mujer el útero es el segundo corazón y por eso pulsa con nuestro corazón. Por eso entra en sincronía, por eso la respiración. Okay. De hecho, en Tantra hay algo que se llama danza de útero, respiraciones ováricas, y en el hombre hay respiración testicular. ¿Cómo es eso? A ver, esa parte de respiración testicular. Es una práctica. Hace parte de una meditación. Y regularmente son meditaciones nariz-boca, en la que, para empezar, voy a decir algo mucho a tu aclamado público. La parte perianal, o sea, está nuestro ano, siempre lo estamos apartando. Tú te estresas, tú te enojas, tú vas manejando y se te atravesó alguien, tú tuviste una diferencia con alguien, apretas. El apretar, esta parte perianal, pues no estás permitiendo la fluidez que necesitas desde la tierra, porque nosotros estamos caminando sobre la tierra. La tierra es un gran útero, es nuestra gran madre. Y si tú le bloqueas esa entrada de energía, pues no hay manera de que fluya a través de ti la conexión con la tierra. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar de apretar. Y las respiraciones, justamente cuando empezamos con el tantra, cuando respiramos,
respiramos desde nuestra parte anal. Desde ahí tomas el aire y vas subiendo la energía. Y de eso se trata. Puedes entrar un poquito más a fondo para entender un poquito más, en palabras más coloquiales para entender. Acuérdate que nosotros nos estamos metidos. ¿Qué parte? Esto que nos estabas contando, esto último, porque me parece interesante el tema este de que bueno, me parece interesante. La respiración testicular, sí. Pero bueno, en palabras coloquiales que nosotros vamos a entender. Y la respiración ovárica, obviamente. Platícanos más de esa parte. Es un movimiento. Mira, el hecho de la rigidez en nuestra cadera no nos permite fluir en nuestra creatividad. No, pero bueno, es que dices respiración testicular, respiración con la vagina. Ovárica. Hay Bueno, danza de útero. ¿Danza de útero? De útero. Bueno, platícame esos tres más a fondo. Quiero entender un poquito más. ¿Cómo se hace? ¿Cómo llegas ahí? La próstata también es un pequeño útero. Ok. También están tus hormonas. Ahí se crean tus hormonas. Ok. Nosotras las mujeres está en el útero. Ok. Obviamente va vinculado al cerebro, la pituitaria, porque los orgasmos se generan desde ahí, de la pituitaria, donde están todas nuestras hormonas. ¿Y qué es una meditación de respiración testicular y ovárica? Okay, eso. Precisamente es eso. Respiras por nariz. O sea que ahorita inhalas por nariz, teniendo... exhalas. No, primero deja de apretar la perianal, relájate. No estoy tranquilo. No estoy apretando. Tú relájate, okay, y respira. Okay. O sea, de verdad, cuando tú sientas esa tensión, simplemente me aprieto, respiro, y sueltas, y te permites ese fluir, ese entrar. Liberas esa tensión. Cuando mueves tus caderas, y regularmente ese movimiento es como si fuera un 8, o ese movimiento hacia atrás, hacia adelante, en esa vibración con el universo, y respiras. Eso es respiraciones. Y esa respiración es llevas así, y lo llevas a tus testículos. ¿Y la respiración ovárica? Va lo mismo. Y el movimiento de la cadera. ¿Por qué? Porque al liberar la cadera, tú también liberas tu creatividad. Te digo, todo lo que tú quieras crear en ti, vuelve a lo mismo. O sea, en el caso, por ejemplo, de esta parte de empresas, de liderazgo, de marca, yo la creo en esta parte que es mi sexualidad. ¿Y por qué? Pues porque ahí tengo la capacidad de crear otro ser humano. Pues también tengo la capacidad de crear mi proyecto, de gestarlo, de parirlo. ¿Cómo podemos diferenciar la respiración diafragmal que se usa al meditar o es la misma? Son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estás haciendo esta parte del diafragma, el diafragma está en esta parte, en la parte del plexo, aquí, diafragma, ¿no? Okay, la parte de... Exacto. Sí. Okay. Entonces, en el Tantra nosotros empezamos a respirar, justamente conectamos con la tierra, porque es supremamente importante que siempre nuestros pies estén en la tierra. Y me dices, y me pasó en algún momento, porque muchas veces es de pie, muchas veces acostado. Puede pasar, alguien por alguna razón perdió sus piernas, físicamente, pero energéticamente todos los órganos de nuestro cuerpo están presentes. Todos. Incluso hay mujeres que llegan y, oye, ¿cómo me vas a hablar que yo voy a danzar el útero cuando a mí me hicieron una histerectomía? Que es que retiran su útero, ¿no? Sí. Físicamente, energéticamente, a nuestro creador, tú lo sigues teniendo. Entonces, primero conectamos a la tierra y siempre es inhalando, exhalando. Entonces, empiezo a subir esa energía. Entonces, inhalo, exhalo. Entonces, empiezo, primer chakra, lo que te digo, son 7 chakras. Primer chakra, segundo chakra. Entonces, inhalando. Entonces, tomo ese aire de ese primer chakra que te digo, es la parte anal, ese perianal.
inhalo, exhalo. Entonces, entra por el primero, sale por el segundo y así lo voy enlazando. Entra por el segundo, sale por el tercero. Entra por el tercero, sale por el cuarto. Entra por el cuarto, sale por el quinto y voy subiendo. Entra por el quinto, sale por el sexto, entra por el sexto, sale por el séptimo. Y siempre voy con esa respiración nariz-boca y en movimiento. Siempre en movimiento. Porque somos movimiento. Tus células se mueven. Tú siempre te mueves. Nuestros intestinos tienen 14 litros entre líquidos que van por él. Somos agua. Pues somos 70% agua, sí. Oye, ¿cómo empieza uno en ese tema de la ciencia del Tantra? O sea, ¿cómo te inicias? Cuando lo decides, cuando lo sientes, cuando dejas de pensar que la única manera de vivir la sexualidad es con otra persona o con otras. Porque es lo mismo, o sea, es independiente de tu preferencia. Cuando reconoces, por ejemplo, tu cuerpo, por ejemplo, en el tantra, no se usa la palabra masturbación, igual que en el taoísmo, sino algo que se llama autotoque amoroso. Y Autotoque amoroso. Autotoque amoroso. Y es justamente, si tú te das cuenta, estamos en un mundo tan mecanizado de que nos han estigmatizado, nos han llenado de tabú y no te toques, que ni siquiera te regalas ese espacio cuando te vas a bañar de decir, me voy a bañar y me voy a acariciar y voy a poner el jabón y esa caricia, ese estímulo que te das. Y no quiere decir que ese estímulo, porque una cosa es masturbarse y tú estás buscando, no, a qué hora termino, no, a qué hora elimino mi líquido vital, sino ese tocar y el sentir esos orgasmos que son precisamente esas pulsaciones en tu glande sin llegar a ese momento en que eyacules. Separar. Sino que lo reabsorbes y es una práctica, porque no se trata de, ay, sí, voy a forzar mi cuerpo, entonces acá yo me vuelvo el más y... No se trata de eso. Y es a través de... Y el tantra te reconoce a través de los sentidos, entonces es precisamente reunir ese tacto, el olfato, el gusto, la vista, el oído. Voy a hacerte una pregunta personal, yo creo, que me llama un poco la atención. No, porque Las por que ejemplo, quieras, no, lo que pasa es que, por ejemplo, yo para poder conectar, quiero ver si tiene que ver con el tantra, para poder conectar, yo me conecto mucho con los olores, si no tengo ese contacto, no hago esa conexión. Claro. ¿Tiene que ver con el tantra? Parte de tus sentidos. Okay. Es como la comida. Ese placer que te produce la comida es un orgasmo. Tantra se divide en diferentes. O sea, tantra, y existe el tantra blanco, Okay. el tantra rosado, el tantra rojo. Entonces, el tantra blanco hace parte de esa sonrisa que yo le produzco a los demás. Cuando interactúo, cuando estoy aquí reunida y cuando estamos hablando y tú escribiste qué capítulo y yo escribo ese capítulo y qué emocionante y de dónde vienes y ja, y la risa, eso es un orgasmo. Okay. Esa emoción que te produce, por ejemplo, yo quería escribir y lo logré y esa emoción que te produce el corazón, eso es un orgasmo. Ese viaje que te regala, eso es un orgasmo. Esa sonrisa que de pronto fuiste a una estación de gasolina y le dijiste a la persona, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Le das una sonrisa, esa persona te sonríe. Eso es un orgasmo. Oye, hoy en día... Y son cosas tan pequeñas que dejamos pasar así y no. Pensamos que la única manera de tener un orgasmo es genital y es en un encuentro sexual y no es así. A ver. Va más allá. A ver, platícame eso. Es que a ver, platícame esa parte otra vez. Va mucho más allá. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir, porque tú puedes vivir los orgasmos con sonrisas, con lágrimas.
Con el disfrutar de una comida, con el disfrutar de ese olor que te gusta. O con solo ver a la persona. O con ver. Disfrutar de, por ejemplo, a ti te gusta, no sé, el bosque, y tú dices, y yo salgo en la mañana y tengo un bosque. Ese placer que te produce ir a caminar a ese bosque, eso es un orgasmo para ti. Entonces, y suele pasar mucho como seres humanos que no he tenido sexo con mi pareja. Y es la única manera. ¿Acaso tú no crees que también puedes tener una experiencia orgásmica con un masaje? Con una comida que le preparaste y lo que te produce el sabor de esa comida, o porque se vieron una película juntos y la comentaron, o una serie, o se leyeron quizás un libro, y qué emocionante, o que tomaron un viaje juntos y qué bueno que hicimos esto. Está interesante. Y no hablo de los hijos porque estamos hablando de tema de pareja, Sí, ¿no? sí, sí. Y los hijos van muy aparte. También que muchas veces es como, ay, sí, es que vivo y mi alegría son mis hijos. No, tu alegría tienes que ser tú. Tú lo primero. Tú lo segundo, tú lo tercero. Los hijos es algo que te presta el universo para que tú seas un guía que ayudes a otro ser a crecer. Bueno. No son tuyos. Eso no se puede... Oye, Es duro. A ver, ¿eso no se puede confundir con gozo o con euforia, lo que estás No. diciendo? ¿Por qué no? Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué no Y tiene nada que tampoco ver? se trata de egoísmo. A ver, Eso es un estigma social. Ah, eres egoísta. Ah, pero es que tus hijos son lo primero. No, lo primero eres tú. Si no estás bien tú, ¿cómo van a estar bien tus hijos? a ver, Si no dame más. disfrutas tú de lo que estás haciendo, ¿Sí? ¿cómo va a disfrutar ese entorno, no? Ujú. De manera. Primero disfruta tú, contigo mismo. Porque Ok. si no disfrutas, si no te ¿El conoces, tantra cómo te ayuda en eso? si no te conoces tú mismo, ¿cómo vas a interactuar en pareja y vas a decirle a tu pareja, yo siento placer de esta manera? No hay comunicación. Y muchas de las fallas es que no nos comunicamos. Ni siquiera nosotros nos damos esa oportunidad de conocernos. Ok. Precisamente por el te digo, ¿cómo me voy a explorar? ¿Y cómo voy a...? Hoy en día, Tatiana, la idea de ser macho alfa y sigma está en dominar, ¿no? Esos deseos de tocarse. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Es una idea muy tergiversada, muy Porque, sádica. Y realmente estás dominando ese deseo de tocarte porque tú así lo deseas o porque hay un movimiento que te dice hazlo y... bueno, hay una corriente, sabemos que hay una corriente. Hay una ¿no? corriente, Ajá. sí, hay una corriente. Pero lo que realmente estás reprimiendo y estás atentando es a ti, porque estás reprimiendo tu creatividad. El hecho de crear. Okay. Porque no lo estás haciendo con fluidez, sino que lo estás haciendo desde simplemente la mente. De ese, voy a este movimiento para encajar en este grupo. No lo estás haciendo desde tu ser, De tu ser. y desde lo que deseas, sino de lo que te está diciendo. Y es justamente a eso va el tantra. No es lo que te dice el entorno, es lo que tú eres. Es lo que tú deseas, Es lo que tú es deseas. quién en realidad eres. Oye, entonces viene otra pregunta, es, ¿cada cuándo es sano tocarse? ¿En el hombre y en la mujer? O sea, a ver, autotocarte vuelve a lo mismo, no se trata de me voy a estimular porque tengo una necesidad y tengo una ansiedad y tengo un estrés y entonces es la única manera de canalizarlo y lo voy a sacar. No. Yo me puedo tocar incluso energéticamente. ¿Cómo? A ver, platica eso. Yo puedo tener orgasmos energéticos, Dime cómo. cósmicos. Dime cómo. A mí me puede gustar el fulano tal y yo digo... Y llega el fulano tal y
Digo, ay, caray. Si llegó el mensaje al Ajá, sí. universo, si llegó. Tipo mentes así conectadas o como. Sí, sí, justamente. Mira, parte de cosas muy interesantes que las personas que tienen precisamente este tipo de relaciones a distancia, que ya sabes que ahorita hay muchos que somos nómadas digitales y una cosa, ¿por qué no darnos esa oportunidad precisamente de interactuar sexualmente desde esa parte, desde nuestra espíritu? Y produces y tus orgasmos. Y tú puedes tener sueños, o sea, te conectas tanto con la meditación que puedes tener unos sueños muy vívidos, muy lúcidos, y puedes interactuar. ¿Tú has tenido sueños Sí, lúcidos? sí, sí, sí. Platícame Sí, algo. sí, sí. Sí, sí, Como sí, por ejemplo, ¿no? sí he tenido experiencias de que yo puedo estar en un continente, una persona en otro continente y podemos tener ese encuentro y vivirlo desde nuestro espíritu y tener unos orgasmos desde nuestro espíritu, no en lo físico. Este vehículo es un vehículo que yo necesito en esta tercera dimensión. Estamos en una tercera dimensión, además somos multidimensionales como seres humanos, bueno, dentro de mis creencias, ¿no? Aquí Triana dice eso. Tantriano. Venimos de una quinta dimensión, que es donde están todas estas almas, precisamente. Si te viste la película Soul, que están las almas allá. Ok, sí. Sí, sí. Es una película muy interesante con ese mensaje, porque está, oye, pues no, pero no quiero ir. No, por allá está muy... Yo por allá lo veo que no me interesa. Esas almas. Es como esa alma que de repente hay una situación muy complicada y es muy duro y es, por ejemplo, el tema de los abortos. Fue un alma que tiene un propósito y el propósito era justamente ese. Es muy doloroso. Oye, ese tema está no sé, Y es no un sé, tema no sé si quiere entrar. y es muy duro. Muy duro, sí. Es muy duro porque obviamente decirle a una mamá que tiene mucha ilusión de pero hay muchas situaciones en nuestra vida que no la vemos. Siempre como seres humanos estamos, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero si nos detenemos y decimos, ¿para qué estoy viviendo esta situación? Podemos trascender mucho. O sea, cambiarle el sentido al Cambiar tema. el sentido, el para qué. ¿Para qué estoy viviendo esto? Hay una película, bueno, hay una serie, bueno, no sé, es un documental del Papa Francisco en donde hablan, bueno, una de las personas que hablan del aborto y cuestionan esa parte de la iglesia y de la persona que tiene el derecho de decidir cuando la violan. Exacto. Porque a final del día es una vida que está. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? Mira, Desde el punto de vista de la ciencia, del tantra. del tantra no te cuestiona, tantra no está cuestionando, esto es bueno, esto es malo. Okay. Tantra dice a ti. O sea, ¿por qué si yo? Ay, muy fácil. Ay, pero si no quieres, ¿por qué no te cuidas? Puede que te cuides. Pasa. Y si pasa, es por una situación que vas a vivir. ¿Cuál es la situación? Ya te darás cuenta cuál es la situación. O sea, visualízalo, analízalo, conéctate con la divinidad. Mira, por ejemplo, también nos han vendido lo que tú hablas de una serie, que la iglesia y las religiones en general, nos han vendido es que si vas a conectar entonces con la divinidad, tiene que ser a través de el sacerdote, el pastor, el gurú, el no sé qué. Entonces, no es así. Okay. Nosotros venimos de una creación de esa divinidad. Yo soy parte de esa divinidad. Yo soy una diosa en mi vida. Bueno. Yo tengo la capacidad de conectarme con mi fuente creadora. ¿Por qué necesito a alguien? ¿Qué recomiendas tú desde la ciencia del tantra
cómo limpiar el tema de las energías. Aquí ahora sí, con nuestro público. ¿Cómo lo harías? ¿Qué recomiendas? No recomiendo nada, nunca recomiendo No, bueno, nada, pero sí Ok. invito a que soltemos tanta basura que nos han metido limitando, porque creo que el tema religioso, el tema político, y que de hecho les invito a que lean el libro, el capítulo 6 de Trascendencia Espiritual, que justamente abro esto, Ok. de religiosamente, o sea, de esta parte religiosa, en qué nos ha afectado, en qué nos ha limitado, qué idea nos ha metido. Entonces, más bien invito a que las personas no piensen que tantra es solamente sexo, porque aunque el sexo es nuestro origen como seres humanos, Sí. el tantra no es precisamente sexo. Y que la sexualidad sagrada es la energía más hermosa que tenemos, tanto para nosotros sanar, o sea, nuestros estados de salud, nuestras emociones. Es la herramienta maravillosa que tenemos, y que nuestra sexualidad es la mejor energía que le podemos poner justamente eh, en nuestra marca, en eso que yo quiero. Ay, que yo soy speaker, entonces, ¿cómo me dirijo a ese público? A través de una energía femenina y masculina. O de las ¿Cómo? dos. Sí, es que son las dos, siempre. Siempre van a ser O sea, las dos. siempre tenemos que tener las dos. Que tú vas a tener un auditorio con hombres y mujeres. Siempre. Ok. Entonces, esa comunicación, ¿cómo la llevas? Y esa energía siempre es, ay, es que está 50-50, no necesariamente. En ocasiones vas a estar más en una, más en otra, pero es como equilibrarla. Pero sobre todo, cómo aceptarla. Porque el no aceptarla, por ejemplo, si como mujer yo me niego a que esa energía masculina esté en mí, es cuando vienen los ovarios poliquísticos, las amenorreas, la endometriosis, todas estas situaciones que afectan precisamente a mi útero y mis ovarios, vienen de ahí. Entonces, ¿qué me afecta? Listo. Entonces, en el caso de los hombres, negarse esa energía femenina. Entonces, de ahí viene problemas de próstata, la disfunción eréctil, O sea, puede la generar eyaculación enfermedades al precoz. final del día. Claro, entonces el cuerpo habla. Claro. Y eso es lo que venimos escuchando hace mucho, ¿no? O sea, la emoción que no procesas, el cuerpo habla. Entonces, más bien es invitarte a eso, a que no te la niegues, a que te permitas adentrarte un poco más en el tantra y conozcas que es para empezar, es una ciencia, que su práctica requiere disciplina, sí, mucha disciplina, pero que cuando lo integras a tu vida y ves cómo fluye la comunicación, cómo fluyen tus proyectos, cómo conectas con la misma energía del dinero, porque no se trata de, ay, mi sueño, entonces yo quiero tener el jet privado de los... No, o sea, mi sueño puede ser no ser eso. Ay, es que mi sueño es facturar no sé cuántas cifras. Ok. Quizás no. No. Oye, para cerrar, porque está interesante, me gustaría terminar con una pregunta que creo que es importante, al menos para mí, creo, me entró la curiosidad, y para el equipo acá es, ¿cómo comienzo a aceptar mi energía femenina? Tú como hombre, Sí, la sutileza. Tú requerimos la sutileza, sutileza. esa delicadeza, ese autocuidado en mí. Ay, que me van a decir que porque voy y me hago las uñas. Okay. Y, ¿Y en la mujer? y en la mujer, ¿El hombre? O sea, al revés, volteado. ¿y por qué entonces necesito cambiar la llanta del carro? ¿Por qué no? Ay, es que eso se va a ver mal, se va a ver rudo. Ay, sí, es que, porque si no tengo a un hombre, entonces no me van a ver bien. ¿Por qué? Es energía masculina.
sin entrar en la falta de caballerosidad, ni entrar en un patriarcado en contra de un feminacismo, porque necesitamos más una sociedad de equidad. Ok. Y de equidad hablo de dejar ese enfrentamiento, ¿no? Acá yo puedo más, tú puedes más y bla, bla, bla. Somos seres humanos. Y si lo manejamos en equidad, vamos a tener un mundo mucho más amoroso. Y que dejemos de normalizar, porque los medios de comunicación, ay, acá la guerra y se está destruyendo y ta. Pero entonces el amor, una escena de amor o una demostración de cariño en la calle, entonces en muchos lugares lo cuestionan. ¿Por qué? Muy bien. Pues la verdad que muchas gracias por darnos ese espacio. Sé que fue algo precipitado, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de escucharte. La verdad que está muy interesante el tema. Nos gustaría después hacer algo mucho más amplio y entrar más a detalle a las cosas, porque al final del día creo que es un tema muchos temas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que me quedé con ganas de más, es la realidad. Ella es Tatiana. Tatiana Jarabat. No, pero dijiste Tantriana. Tantriana en redes sociales. Muchas gracias por estar aquí en Mentes Excepcionales. Señores, estamos desde Monterrey, Nuevo León, en el Hollywood Express. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos y gracias al equipo nuevamente por apoyarnos. Gracias a ti. Vale.